Vamos a seguir analizando todo este tema aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Agradecemos entonces la presencia de Gustavo Sorsoli. Muchas gracias, buenas noches. Es ex rector y profesor del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Es así? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, y también nos acompaña Santiago Kalinowski, que es lingüista y lexicógrafo de la Academia Argentina de Letras. Buenas noches y gracias por estar aquí. Bueno, planteado el tema del lenguaje inclusivo, nos gustaría saber si esto en realidad es parte de una modificación del lenguaje o tiene por detrás también una cuestión de cambio cultural para empezar a aceptar la diversidad en toda la sociedad. Los escucho. No, bueno, la realidad es que los cambios lingüísticos no se deciden. Los cambios lingüísticos no son algo que conscientemente decidimos hacer, es decir, cuando en el latín había amado, se decía amaveram. No es que dijimos, bueno, no, pará, nos cansamos de esto, son demasiadas desinencias, anda avisando que vamos a ser distintos. No, sucede solo según un principio de economía en general, que es el patrón reconocible que hay de cambio lingüístico a través del tiempo. Esto es lo contrario. Es decir, en lugar de ser una manera de gastar menos energía, uno requiere mayor energía. Entonces no lo podemos poner del lado de los cambios lingüísticos que suceden solos, inconscientemente, sin que nadie lo decida y los decidimos todos. Está del lado de otro fenómeno, que es un fenómeno consciente de intervención retórica, de crear un mensaje que tiene una forma que logra tener un efecto en el auditorio. Entonces, en ese sentido, hay que dividir las cosas. Es decir, no parece ser un tema que se vaya a dar solo, es decir, un cambio lingüístico que todos vamos a incorporar, y eso no tiene nada de malo, porque hay una especie de obsesión. La opinión pública está obsesionada con que si algo no está en la gramática, entonces no es relevante. Mentira, no tiene por qué estar en la gramática para ser relevante. Como si fuéramos un país respetuoso de la gramática. Somos hablantes nativos de español, por lo tanto la gramática la tenemos nosotros adentro. ¿Sí? Son las reglas que gobiernan la manera que tenemos de hablar. Entonces, pero las chicas dijeron recién que es una decisión política. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece la E? Cuando aparece la E existe un pronunciamiento político mío. De decir, yo me planto ante un problema de la sociedad, ante una injusticia que persiste en la sociedad, me planto de esta manera. Esta no es la posición institucional de la Academia Argentina de Letras, por otro lado. Es algo que fuimos desarrollando nosotros como una descripción del fenómeno. Y porque cuando el tema está. Claro. El tema está. ¿Dónde está? Tenemos que ver exactamente. A mí me da la impresión, como decían antes, que es un fenómeno que circula especialmente en grupos activos alrededor de estas luchas políticas. En determinados sectores hay una trayectoria militante detrás, es decir, no es un fenómeno de las masas. Y no tiene nada de malo que no sea un fenómeno de las masas. No tiene nada de malo. Una vanguardia política siempre es una minoría. Y eso, entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? Que no sea gramática, que no sea de las masas. No hay ningún problema que sea un fenómeno de los centros urbanos tampoco. ¿Sí? Los debates políticos más intensos se dan donde están las instituciones están en las ciudades, el fenómeno es urbano. Nada de malo en eso. Pero hay que tener en cuenta esto. Los cambios lingüísticos no se deciden conscientemente. Pero cuando nosotros nos comunicamos, muchas veces gastamos mucha más energía para lograr el efecto que buscamos en el otro. ¿Sí? La economía, este principio de economía, no es un principio que gobierna la comunicación, es un patrón del cambio lingüístico a través del tiempo. Entonces nosotros cuando nos comunicamos muchas veces hacemos un rodeo mucho más largo porque eso nos va a asegurar, qué sé yo, la retórica del amor, por ejemplo. Muchas veces damos una vuelta gastamos muchísima más energía porque consideramos que eso nos va a traer el efecto que nosotros buscamos. Gustavo, ¿cómo se desarrolla todo esto en el sistema educativo? Mira, yo lo que puedo percibir es que claramente en las escuelas, afuera de cámaras charlábamos y en los últimos meses he hablado con varios rectores y rectoras de escuela y el lenguaje inclusive no está instalado en el día a día, ¿sí? Hay anécdotas, hay situaciones, claramente la militancia, ¿sí? La militancia lo usa y lo que uno ve habitualmente es si hay un grupo de estudiantes, chicas, chicos que pasan a convocar para alguna acción,
muy probablemente se dirijan a sus compañeros con lenguaje inclusivo. Pero las preguntas de esos compañeros son en el lenguaje habitual. Es decir, justamente hay una marca política detrás de ese uso. De todas maneras, a mí, más que el uso de la E o no, sí me preocupa cómo usamos el lenguaje. Voy a poner un caso. Recién me mandaban una foto de un acto que se estaba realizando y había 2 sillas vacías y en una silla había un cartel como de reserva del lugar. Vieron que habitualmente se hace eso, ¿no? Y entonces el cartel decía, doctor, no importa, Pablo Quesada. Y al lado decía, señora de Quesada. Bueno, ese uso, y es un uso muy común, siempre fue así, creo, cuando digo siempre fue así, hasta ahora. Ya es anacrónico ahora. Pero se sigue usando. A ver, entonces tenemos a un señor con su título, con su nombre completo, y al lado la silla reservada para la señora de, una situación clara de ¿No hay una cuestión generacional ahí? Porque, por ejemplo, mis padres sí, era la señora de Luca. Dicen mi señora. Sí, pero no mi esposa. En ninguna mi mujer dice mi señor. Pero en mi generación no conozco ningún matrimonio que la mujer use el apellido ni del marido ni de el apellido del marido. Bueno. O sea, hay como cuestiones generacionales Sí, que se van... pero esto sucedía en una institución educativa. Sí, Esto grave. plasma de alguna manera una situación. Quiero decir, e incluso quienes usan un lenguaje que hoy no es el inclusivo, pero que acepta o incorpora al mismo tiempo la A y la O, en una situación binaria que las chicas no van a aceptar de ninguna manera. De todas maneras, si ustedes se fijan, en la mayoría de los textos aparece primero el masculino y después el femenino. Nunca dice las y los estudiantes, siempre son los y las estudiantes, o sea, siempre hay primacía. Yo creo que ahí hay que reflexionar, hay que ver cómo... Hay muchas maneras, bueno, el lenguaje, y el castellano en particular, nos dan 1000 formas diferentes para poder expresarnos, tratando de incluir a todos, ¿sí? Y cuando uno dice todos... Bueno, acepta y tiene que haber cierta confianza en que estamos incluyendo a todos. Pero claramente las chicas ponen ese todes de alguna manera para poner de manifiesto todas estas asimetrías, todas estas injusticias, todos estos sufrimientos. Y me parece bien. Ahora, cuando eso pasa a el estamento de la academia y en particular de la educación dentro de la escuela, ahí empieza a haber cierto ruido. O sea, que no está de acuerdo con lo que hizo la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia. Yo no sé si yo tengo que estar de acuerdo. Primero, no soy un especialista como podría serlo él. Digo, no me parece, simplemente, es una cuestión personal, pero me parece que hay unos ciertos códigos. Yo soy profesor de matemática, entonces tengo unos códigos para escribir matemática. No los cambiaría así tan tranquilamente y que me dejara de comunicar con mis pares. El lenguaje matemático además es universal. Digo, no importa que seas japonés, chino, ruso, nos entendemos. No cambiaría así livianamente. Me parece que hay que darle discusión y que la universidad es un lugar para... Sí, digamos, la universidad es un lugar para discutir, me parece que acordamos. Ahora, que un estamento netamente político, no académico, levante la mano con liviandad quizás para decir que pase todo, no me parece. Pero entonces es machista el lenguaje. ¿Es machista? A ver, no sé si, digamos, claramente tiene asimetrías. Claramente tiene asimetrías. Las lenguas las hacemos los humanos. Los humanos tenemos prejuicios de raza, tenemos prejuicios sexuales, las lenguas codifican esos prejuicios. ¿Por qué usamos el masculino como genérico y no el femenino o un tercero? Porque la especie humana es ancestralmente patriarcal. Hay un androcentrismo ancestral de la especie que terminó creando un correlato gramatical en esa especie de categoría no marcada. Ante la duda, masculino. Porque claro, los hombres están en todos lados. No hay espacio que no esté acaparado por un hombre. Y eso ha sido así durante miles de años. Y esos son los tiempos gramaticales.
el cambio lingüístico, la codificación gramatical es algo que se da a lo largo de cientos y de miles de años. Claro, sí. Por eso, digamos, esto no es un cambio lingüístico. Ahora, no tiene nada de malo que no sea un cambio lingüístico. ¿Qué pasa si nosotros que creamos una sociedad absolutamente igualitaria, con todo lo que eso implica, absolutamente igualitaria, y lo mantenemos durante 5 siglos? Y bueno, ya por ahí los hablantes hacen algo con el masculino genérico. Por ahí el masculino genérico se queda insuficiente ahí. Claro. Pero Ahora, esa es la forma que asume un cambio lingüístico. ¿El género es de las palabras o de las personas que describe? De las Porque dos cosas. Claro. Hay género gramatical y hay, digamos, seres sexuados. Digamos, predomina en la morfología del español, que es algo que predominaba en la morfología del latín, que la palabra con A tiende a ser femenina, no todas, pero... es decir, y la palabra en O tiende a ser masculina, incluso con el neutro, que también terminó metido en el masculino. Entonces, ese es un patrón real. Los hablantes tienen razón cuando asumen que la O tiende a lo masculino y la A es femenino. Eso no es un invento. Digamos, eso viene de la historia morfológica del latín y que pasó, por lo tanto, también al español. Les hago una pregunta a ambos, que más o menos lo habíamos preguntado en el bloque anterior a las chicas. ¿No hay como una suerte de injusticia al hablar y criticar o abordar a favor o en contra solamente en lenguaje inclusivo y no preguntarles, che, ¿por qué están hablando así? Bueno, el lenguaje inclusivo, de la E, incluso la arroba, la X, Sí, todo. explícitamente se ponen por fuera de las reglas del sistema lingüístico. En solamente este tema, ¿no? Porque después respetan absolutamente todo lo demás del sistema lingüístico. Pero en esto específicamente se ponen afuera, no sin querer, sino a propósito, es decir, explícitamente. Y ese ponerse afuera de las reglas genera un nivel de atención pública, un nivel de penetración que no lo tendría de otra manera. Es decir, es un recurso de intervención del discurso público extraordinariamente potente, primariamente porque la gente está muy obsesionada con el tema de las reglas gramaticales, que eso es un proceso histórico que viene de hace muchos años, que viene con la modernidad, digamos así. Entonces, ese rasgo del lenguaje inclusivo lo hace muy atractivo si uno es un militante de la igualdad. Lo hace muy, muy atractivo como un recurso de intervención del discurso público y, como decíamos, como el masculino genérico es la expresión gramatical de un patriarcado ancestral de la especie, entonces tiene todo el sentido del mundo que yo intervenga ahí, moleste ahí, pinche ahí. Claro. ¿Sí? ¿Ah? Y me parece que por otro lado, digo las chicas, porque etariamente digo las chicas, porque si uno habla con las referentes más importantes, que son Mabel Bianco, Rita Segato, bueno, incluso periodistas más jóvenes, Ingrid Beck, bueno, no hablan con la E, o quizás ponen alguna palabra en medio del discurso para dar Alguna cuenta de que... expresión, Sí, claro. claro, pero las chicas encontraron un recurso que la academia que estudiaba el tema de la inclusión y el tema del género no había encontrado, que es poder hablar. Claro. La X, la arroba, el las los era como muy tedioso. Solo escrito. Claro, y más o menos, porque incluso el periodismo no usaba, porque bueno, hay normas gráficas, Claro. gramaticales que no les permitían. En cambio, las chicas pudieron empezar a hablar. Y bueno, y escuchar no es lo mismo que leer, porque justamente ese lenguaje se expandió y empezó a sonarle a la gente. Yo me acuerdo una de las Claro. primeras Fue escenas... Natalia a principios del año 2018, Claro. dio esa entrevista con TN, dijo los diputados indecisos y eso hizo explotar Sí, claro. el tema y nosotros Claro. no parábamos de recibir consultas en el Departamento de Al Investigaciones. respecto. Tengo que cerrar, pero antes quiero saber, ¿esta discusión se da solamente en la Argentina? No, es una discusión global. Es una discusión global porque, digamos, como decíamos, el patriarcado de la especie es un universal, digamos. Quiere decir, formas de masculino genérico hay en todas las lenguas porque es universal la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, este mismo debate está en Italia, está en Alemania, está en las lenguas nórdicas, está en inglés. En español, por lo que vine viendo, en mi universidad de Canadá estaban haciendo un estudio, Argentina y España son los focos
pero también está el debate en Chile, también está el debate en México, salió la Academia de México también a hablar del tema. Evidentemente es un tema que va a traer mucho debate, porque tiene muchas aristas, no solamente el lenguaje, sino todo lo que significa, del cambio cultural que evidentemente se necesita. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí compartiendo todo lo que saben. Nosotros vamos a ir un corte y enseguida regresamos.